En la naturaleza existen muy diversas formas de vida que se manifiestan, no por organismos aislados, sino por grupos de distintas especies que viven juntas formando complejas comunidades. Por ejemplo, en la comunidad de un bosque encontraremos varios tipos de árboles, enredaderas, arbustos, hierbas, helechos, hongos y otras plantas. También habrá especies de animales unicelulares, lombrices, insectos, caracoles, ranas, reptiles, aves y mamíferos. Casi siempre que encontremos estas condiciones, existirán estos organismos, pero en condiciones diferentes serán otros los organismos que formen las comunidades. Las comunidades de un terreno montañoso son distintas a las de un lago, o un estero, o con las orillas de un río, o las del mar, las praderas o desiertos. Pero en cada caso, los organismos que forman las distintas comunidades estarán presentes cada vez que se encuentren las condiciones en que ellos habitan. Por ejemplo, las comunidades de los esteros serán casi las mismas en Veracruz que en Tabasco o Tamaulipas. Las comunidades que forman los bosques canadienses serán muy semejantes con la de los bosques nórdicos europeos. Tampoco varían mucho los organismos de un desierto en América que en África. En ecología se entiende por una comunidad biótica el conjunto de poblaciones que viven en un área determinada. Así, de la enorme diversidad de organismos que forman una comunidad biótica, destaca el hecho de que las especies viven normalmente juntas, compartiendo recursos y no como seres independientes. Los biólogos son capaces de hacer precisiones. Por ejemplo, si se localiza un bosque con un gran número de árboles, de hayas y liquidámbares, podrán deducir que existen en la misma área ardillas, tordos y si no hay cerca influencia del hombre, seguramente hasta venados. En ocasiones las comunidades pueden distinguirse y definirse con precisión unas respecto de otras, sobre todo cuando el hábitat de la comunidad presenta cambios abruptos, discontinuidades tajantes o límites perfectamente definidos. Imaginemos el tronco de un árbol caído sobre un pastizal. La comunidad que se establece sobre el madero pudriéndose se distingue fácilmente de la comunidad que le rodea. Lo mismo sería el caso de un animal muerto a un lado del camino, o de una fuente en un prado, o de una isla en el mar. Sin embargo, es frecuente que las comunidades vecinas se fusionen gradualmente unas con otras, de manera que no existan entre ellas límites estrictamente definidos. Por ejemplo, en una comunidad que existe en un pantano, sería muy difícil trazar una línea limítrofe. Más que una línea divisoria, existe una área de transición entre una y otra comunidad. A estas zonas de transición en donde se mezclan dos comunidades se les llama ecotonos. La playa es un ecotono entre las comunidades terrestres y marinas. Los estuarios son un ecotono entre el agua dulce de los ríos y el agua salada del mar. Alrededor
de las grandes ciudades sucede algo muy semejante con los ecotonos. Las casas no terminan de golpe, sino que van disminuyendo poco a poco conforme uno se va alejando de las ciudades. Y así la comunidad del campo va aumentando poco a poco. Otro punto importante sucede cuando nosotros queremos describir a la comunidad. Aunque existen muchos organismos presentes, no todos son igual de importantes cuando nosotros queremos distinguir a nuestra comunidad. Por lo regular, pocos son los organismos que ejercen una influencia mayor en la comunidad, ya sea por su tamaño, por su número o por sus actividades. Si caminamos por un potrero y hacemos un listado de los organismos que ahí encontremos y los resultados fueran: zacate, 16 hectáreas. Trébol blanco, 1 hectárea. Robles, 5. Borregos, 7. Pollos, 14. Pavos, 6. Vacas, 57. Insectos, 310. Lo que más encontramos de plantas es zacate, y de los animales por su tamaño y número sobresalen las vacas, ya que son más notorias y su actividad es más importante que la de los insectos, aunque estos existan en mayor cantidad. Por lo tanto, esta comunidad sería un pastizal de ganado vacuno. La especie más importante, ya sea por su número, su tamaño o por su actividad, es llamada especie dominante. Si por alguna razón esta especie fuera totalmente eliminada, ocurrirían cambios muy drásticos en toda la comunidad y posiblemente hasta en el medio físico. En cambio, la eliminación de otra especie no dominante provocaría un cambio mucho menor. En un bosque de pinos, si eliminamos todos, sencillamente ya no sería un bosque de pinos. En cambio, si eliminamos todos los caracoles o todas las ranas, solo observando con atención notaríamos el cambio. En general, las comunidades tienen menos especies dominantes entre más se alejan del ecuador y se acercan a los polos. En un bosque nórdico, quizá 1 o 2 especies de árboles sean el 90% de la comunidad vegetal. Entre más nos acerquemos de los polos al ecuador, tendremos mayor número de especies dominantes en la comunidad. En una selva tropical encontraremos 12 o más especies dominantes. Este mismo efecto lo encontramos según nos alejemos del nivel del mar hacia las montañas. Existen grandes comunidades que abarcan una extensión geográfica muy amplia. Reciben el nombre de biomas. La biosfera es la comunidad más grande que puede existir, ya que incluye a todos los organismos que existen sobre la Tierra. Las formas de vida no se manifiestan por organismos aislados, sino por grupos de distintas especies que viven juntos formando comunidades. Cuando se presentan más o menos las mismas condiciones físicas, las especies que forman la comunidad serán más o menos las mismas. Algunas comunidades se distinguen fácilmente de otras comunidades vecinas, pero frecuentemente se traslapan o enciman en sus bordes formando ecotonos. Se llaman especies dominantes a las más importantes de la comunidad, ya sea por el número, por la actividad o por el tamaño de sus individuos.